Kaixo denoi, bueno, pues con este tema, el tema 6, vamos a comenzar uno de los temas más bonitos pero a la vez complejos de la asignatura, que es la conflictiva construcción del sistema liberal en España. Es la época que va desde 1833, es decir, la muerte de Fernando VII, hasta 1874, que es el fin de la Primera República. Este tema se divide en tres síntesis o puntos, que son el 6.1, la Primera Guerra Carlista, que vamos a ver sus causas y desarrollo, y las consecuencias para Navarra. El 6.2, la creación del Estado liberal durante el reinado de Isabel II y las transformaciones políticas. Aquí vamos a ver por un lado las regencias y por otro lado el reinado efectivo de Isabel II. Y el tercero es el sexenio democrático, donde vamos a ver la Revolución de 1868, la Constitución de 1869, la monarquía de Amadeo de Saboya y la Primera República. Pues como hemos dicho, el reinado de Isabel II va a ser un periodo muy complejo, donde se producen muchísimos cambios importantes y transformaciones tanto en el ámbito político como social como económico, y se inicia con la muerte de Fernando VII pues un proceso de cambio y de revolución en España. En un contexto de guerra civil, la Primera Guerra Carlista, que supone pues ya por fin la definitiva implantación del Estado liberal en España. Y esto va a tener importantes consecuencias para Navarra. Navarra, como sabéis, es uno de los principales escenarios del carlismo, donde encontramos también el Museo Carlista, que se puede visitar. Ahora surgen nuevas tendencias políticas que vamos a ver, moderados, progresistas, un término nuevo, unionistas y demócratas, que pugnan entre ellos pues para imponer su propio modelo político. Pero son los moderados quienes van a conseguir un mayor protagonismo en todo este periodo histórico. De hecho, son los moderados los que marcan la esencia del sistema liberal español, que se ve dificultado por unos factores que complican el desarrollo constitucional, como son la oposición de los intereses absolutistas que se materializan en la Primera Guerra Carlista y en la Segunda Guerra Carlista, y también de un incipiente movimiento obrero que va a ser la primera vez que se organice con tendencias socialistas y anarquistas. Y esto hace que se complique el desarrollo constitucional. Pues bien, aquí os he puesto un eje cronológico del periodo. Nosotros nos vamos a centrar en el 6.1, que va a ser la Primera Guerra Carlista. El 6.2 nos vamos a centrar en todo el reinado de Isabel II. Sin embargo, la época de las regencias, tanto de María Cristina, que es la madre, como de Espartero, la vamos a eliminar, no va a entrar en el examen, pero va a ser importante para comprender el periodo posterior de Isabel II. Este periodo lo vamos a ver en el 6.2, en otro vídeo, y el 6.3, que va a hacer referencia al sexenio democrático o revolucionario, donde nos vamos a centrar en la Revolución Gloriosa, al grito de Viva España con honra, en la Constitución Democrática, el reinado de Amadeo I de Saboya y la Primera República. ¿Qué conceptos tenemos que dominar de este tema? Pues carlismo, el liberalismo, ya sabemos lo que es, moderados, los fueros, la ley paccionada, progresistas, unionistas, demócratas, republicanos. ¿Qué es todo eso? La desamortización, la milicia nacional y otros que pueden no estar incluidos aquí, pero que iremos viendo. Pues bien, vamos con el primer vídeo sobre la Primera Guerra Carlista, causas y desarrollo. Las consecuencias para Navarra lo veremos en un vídeo posterior. Por cierto, los carlistas siempre van a ser estos señores de las boinas rojas. Los cristinos, isabelinos o liberales son los de estos gorritos en forma de rectángulo. ¿Qué no debe faltar en este punto? Pues lo podéis encontrar en el esquema en PDF que tenéis en Classroom y que sintetiza el tema. En este vídeo nos vamos a centrar en el desarrollo de la Guerra Carlista y en la Primera Guerra Carlista. Las consecuencias para Navarra lo veremos más tarde. Al morir Fernando VII, su hermano Carlos María Isidro, que ya lo conocemos, ya sabemos quién es, se autoproclama rey de España. Inmediatamente con la autoproclamación de Carlos María Isidro de Borbón como rey de España, porque no aceptaban que una mujer, Isabel II, que estaba apoyada por los liberales, recordamos, fuera a ser la reina de España, Carlos María Isidro se levanta con el apoyo de diferentes partidas carlistas que surgen sobre todo en el norte de España, así también en otras zonas como el Maestrazgo turolense y en Cataluña. Ante esto, María Cristina, que ya lo vimos en el anterior tema de Fernando VII, busca el apoyo de los liberales para así garantizar
el reinado de su hija Isabel, que será la futura Isabel II. Se inicia de este modo una guerra civil que, bueno, no debe ser entendida como una simple guerra dinástica entre Carlos María Isidro, que quería ser rey, y la regente María Cristina, que quería que su hija fuera rey, sino que se enfrentan dos Españas muy diferentes. Va a ser una guerra ideológica, causa de dos concepciones muy distintas tanto del Estado como de la sociedad española, es decir, del absolutismo más medieval y del liberalismo que defiende los ideales de la Revolución Francesa. Va a ser una guerra de clases entre los partidarios del antiguo régimen, de los intereses del antiguo régimen, y los partidarios de la modernización del país. El lema de los carlistas va a ser Dios, patria y rey, como dice la canción. ¿Quiénes se enfrentan? ¿Quiénes componen los bandos enfrentados? Por un lado, los carlistas, que son los absolutistas más intransigentes, que están compuestos por los sectores tradicionalistas, que son la nobleza, los sectores ultraconservadores de la administración y del ejército, el bajo clero, el campesinado del norte, que son propietarios, y los sectores artesanales, que son los gremios, que no querían que sus privilegios gremiales desaparecieran. Por otro lado están los cristinos o liberales reformistas, que son diferentes generales del ejército, las clases medias urbanas, intelectuales y profesiones liberales, el campesinado del sur, que son jornaleros. Aquí vemos la diferencia: en el norte el campesinado es propietario y en el sur el campesinado son jornaleros, y los primeros obreros industriales. El gobierno liberal de María Cristina es reconocido automáticamente por las potencias europeas, por Inglaterra, Portugal, por Francia. Sin embargo, don Carlos de Borbón no es reconocido por las grandes potencias europeas. Don Carlos se instala en Navarra y es capaz de organizar un pequeño estado con su propio gobierno, con su propia administración, universidad, moneda propia y un ejército propio al mando de Zumalacárregui. Además de este gobierno, en la zona norte de la península, Navarra y País Vasco, también surgen partidas carlistas en Aragón, en la zona del Maestrazgo turolense y en Cataluña. La guerra comienza siendo favorable para los carlistas, que consiguen las primeras victorias, pero en 1835, 2 años después, muere Zumalacárregui en el sitio de Bilbao. Muere debido a una herida en la pierna que se le infectó y murió mientras observaba la batalla. No muere en lucha directa. Inician los carlistas una serie de expediciones hacia el sur. Aquí las vemos. Inician diferentes expediciones hacia el sur que terminan en un fracaso absoluto, pero el propio hecho de haber podido hacer esas expediciones sin encontrarse con una resistencia liberal, nos podemos hacer una idea de la debilidad del ejército nacional, el ejército liberal. Y tras unos años de escaramuzas carlistas, a partir de la muerte de Zumalacárregui y del fracaso de estas expediciones carlistas, los carlistas pasan a la defensiva, y después de unos años de agotamiento y de presión constante del ejército liberal, esta vez a manos de Espartero, el posterior regente, se llega a un acuerdo y unas negociaciones de paz entre el general Maroto, carlista, y el general Espartero, que es liberal. Estas negociaciones de paz se conocen como el Abrazo de Vergara, en 1939. ¿Y por qué llegan a estas negociaciones de paz al final de la guerra? Pues bueno, llegan ya que los liberales aceptan el reconocimiento de los grados militares alcanzados por los vencidos y su integración en el ejército liberal, que es el ejército nacional. Es decir, los liberales vencidos se van a integrar como militares en el ejército nacional. A cambio, los carlistas reconocen a Isabel II como su reina, como reina de España, y los liberales a su vez se comprometen a mantener los fueros vascos y navarros. Aquí tenemos una imagen del Abrazo de Vergara entre Maroto y Espartero, con las tropas carlistas, típicas con su boina roja, y las tropas liberales. Sin embargo, no todos los carlistas aceptan la paz. Hay un carlista, el general Cabrera, que no acepta la rendición. Considera que es una traición, que el Abrazo de Vergara es una traición, y resiste un año más hasta que cae enfermo y es acosado por las tropas liberales del general Espartero y cae en el Maestrazgo, en Teruel. Y el general Cabrera partirá al exilio. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra carlista? Pues miles de muertos. Tenemos que tener en cuenta que es una guerra civil entre españoles. Miles de muertos, tanto militares como civiles. Destrucción material y económica.
y el espíritu carlista continúa muy arraigado en el norte, tanto en Navarra como en Euskadi. Y esto hará que se desarrollen las posteriores guerras carlistas. En un vídeo posterior veremos las consecuencias del carlismo en Navarra, y ahora, si queréis situaros en el contexto del tema, le podéis dar al enlace que os he colgado.